Hola, hoy vamos a empezar con la segunda parte del curso de Economía Internacional. Lo que vamos a estar haciendo, por lo menos lo que van a estar haciendo conmigo, es discutir explicaciones alternativas para el comercio internacional y en particular para los patrones de comercio entre países. Además, vamos a hablar de acuerdos regionales de comercio y vamos a hablar de economía política de la política comercial. Y por otro lado, también van a estar viendo cuestiones de instrumentos de la política comercial, como pueden ser aranceles, impuestos a la exportación o cuotas. Entonces, déjenme que arranquemos con la presentación de hoy. Hoy vamos a seguir con lo que arrancamos en la clase anterior o en el video anterior, que es hablar de rendimientos crecientes a escala. En el video que les grabé la semana pasada hablamos de economías de escala que son externas a la firma y ahora lo que vamos a hacer es hablar de economías de escala que son internas a la firma, ¿sí? Es decir, que cada firma va a tener una curva de costo medio decreciente. Cuando eso ocurre, el supuesto de competencia perfecta empieza a fallar y lo que vamos a hacer es combinar el supuesto de rendimientos crecientes a escala con una estructura de mercado de competencia monopolística. La bibliografía para este tema es un paper de Krugman que lo tienen también en el libro Rethinking International Trade en el capítulo 3. Muy bien. Hasta ahora, o en la primera parte del curso, mejor dicho, lo que estuvimos discutiendo son explicaciones para el comercio internacional que permiten, en particular, explicar lo que es el comercio interindustrial. Es decir, el comercio que ocurre cuando un país exporta un determinado bien y exporta otro bien. Por ejemplo, exporta peras e importa bananas. ¿Sí? Cambia un bien por el otro. Ahora, ¿qué ocurre cuando dos países comercian entre sí el mismo bien? ¿Sí? Cuando nosotros le exportamos a Francia vino tinto e importamos de Francia vino tinto también. Ese tipo de comercio se llama comercio intraindustrial porque ocurre dentro de la misma industria y por industria entendemos la misma actividad productiva, si quieren, después la vamos a definir de mejor manera. En ese caso, los modelos que vimos en la primera parte del curso no pueden explicar el patrón de comercio de vuelta porque es comercio intraindustrial y los primeros modelos permiten explicar el comercio interindustrial. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? En este caso, la ventaja comparativa no sirve. En términos del paper de Krugman, tiene algunos años de escrito, digamos, pero él lo que dice o lo que argumenta es que los modelos más tradicionales o la ley de la ventaja comparativa no sirve para explicar el comercio entre países industriales o con similares dotaciones factoriales. Lo cierto es que hoy en día, incluso entre países en desarrollo, el comercio intraindustrial también es importante, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que dice Krugman además? Que hay tres hechos que contradicen los resultados del modelo de Heck-Sherolin. Primero, existe mucho comercio entre países con dotaciones factoriales similares. Y sabemos que el modelo de Heck-Sherolin ahí no funciona también, porque parte de suponer o de observar que las dotaciones factoriales entre países son diferentes. De hecho, el motivo para comerciar es que los países tienen dotaciones factoriales distintas. Otro hecho es que hay una porción importante del comercio internacional que es intraindustrial, lo que les decía recién, ¿sí? Les dejo como ejercicio que calculen qué tan importante es y en esta clase van a ver un índice que pueden utilizar para calcular la proporción del comercio entre dos países o entre un país y el resto del mundo que es intraindustrial, que es básicamente medir cuánto del comercio total se explica por el solapamiento o la superposición de exportaciones e importaciones. Y otro hecho estilizado
que también iría en contra de los resultados del modelo de Heck-Sherolin es que el comercio internacional ha crecido muchísimo sin que se observen grandes cambios en la distribución del ingreso. Y sabemos que Heck-Sherolin predice resultados muy fuertes para cambios en la distribución del ingreso. Dicho eso, tengan en cuenta que no conocemos el contrafáctico, ¿no? Digamos, lo que habría que comparar lo que ocurrió con lo que hubiera pasado en ausencia de comercio, ¿sí? No es que porque uno observa que la distribución del ingreso no cambió como hubiera debido cambiar a la luz de los resultados de Heck-Sherolin, que uno puede decir que lo observado contradice las predicciones del modelo, ¿no? Nos falta ahí el contrafáctico. Muy bien. Lo que hace el trabajo de Krugman que vamos a discutir hoy, o en este video, es formalizar una explicación para estos tres hechos. Y lo que es muy bonito de este paper es que lo vamos a hacer con formas funcionales específicas, digamos. No va a ser un modelo general, va a ser un modelo muy particular, de vuelta, porque vamos a usar formas funcionales específicas, con la gran ventaja de que los resultados van a salir muy blanco sobre negro, digamos. Van a ser resultados muy fuertes que con un modelo más general no podríamos obtener. Muy bien. Vamos a ver que la producción va a estar dividida en industrias y a su vez cada industria va a estar dividida o va a incluir varios productos, ¿sí? Entonces, la idea es que una industria va a estar comprendida por productos que son sustitutos cercanos. Entonces, ustedes podrían tener la industria automotriz y dentro de la industria automotriz distintos tipos de autos, ¿sí? Vamos a ver que vamos a hacer muchos supuestos de simetría, con lo cual uno no podría estar hablando de calidades distintas. Es simplemente que dentro de una industria hay distintos productos que a la luz de los consumidores son diferentes sin necesariamente implicar que tienen distinta calidad o algún otro tipo de atributo que los hace diferente. Otro supuesto que vamos a hacer es que va a haber economías de escala que son internas a la firma. ¿Eso qué quiere decir? Que la firma ve una curva de costo medio decreciente y por lo tanto cada país se va a especializar en la producción de algunos productos dentro de cada industria para poder aprovechar de mejor manera los costos decrecientes. Y lo que va a originar el comercio intraindustrial es la especialización. Cada país se va a especializar en un subconjunto de variedades o en un subconjunto de los productos que hay dentro de una determinada industria para que de esa manera sea posible de vuelta aprovechar las economías de escala. O sea, hay comercio intraindustrial por especialización. La respuesta que vamos a ver a los tres hechos estilizados que mencioné antes es que los países similares van a registrar más comercio intraindustrial y vamos a ver que las ganancias de bienestar que se van a lograr por el acceso a un mercado más grande van a compensar los efectos distributivos negativos del comercio, ¿sí? Es un modelo donde estos resultados van a salir muy claro porque el modelo va a contemplar la posibilidad de que haya más o menos comercio intraindustrial dependiendo de las características de los países. Bien. Como saben, a esta altura la teoría del comercio internacional en general está planteada en términos de equilibrio general y, como supongo que ya saben también, modelar rendimientos crecientes a escala en equilibrio general es bastante más complicado que suponer que hay competencia perfecta, ¿sí? Acá hay una frase de Krugman que dice que hay una forma de ser perfecto y muchas de ser imperfecto, digamos. Se aplica muy bien en este caso, digamos. Hay muchas formas de modelar rendimientos crecientes a escala. En nuestro caso lo que vamos a usar es el supuesto de competencia monopolística tipo Chamberlain y la idea es que cada firma dentro de una industria otra vez va a tener poder de mercado para el producto que vende. Y dentro de la misma industria
las otras firmas van a producir sustitutos, digamos, cercanos para el producto de esta firma individual. Las preferencias van a ser tipo Dixit-Stiglitz y la idea es, tiene que ver con lo que les decía antes, vamos a diferenciar entre industria y producto. Dentro de una industria hay varias firmas, cada una de estas firmas tiene poder de monopolio sobre la variedad o producto que vende, y los consumidores tienen lo que se llama preferencias por la variedad, ¿sí? O sea, les da utilidad poder comprar distintos productos o distintos bienes dentro de la misma industria. Y las firmas lo que van a hacer es operar en el tramo decreciente de la curva de costo medio. Gráficamente, esta es la situación que vamos a tener. Muy bien. O sea, a largo plazo, si hay libre entrada en la industria que estamos mirando, o sea que si hay beneficios, esto lo conocen, es un monopolio, digamos, ¿no? Pero si este monopolista está teniendo beneficios, eso es un incentivo a que otras firmas entren en la industria y vendan sus propios productos, y eso lo que va a hacer es llevarnos a que la curva de costo medio de largo plazo sea tangente a la curva de demanda y los beneficios monopólicos se hacen cero. Muy bien, ahora vamos a pasar a la formalización que hace Krugman. Para eso vamos a estar suponiendo que el comercio intraindustrial se va a generar porque las firmas de cada país producen productos diferentes. Y como hay costos fijos, un país no va a producir todas las variedades dentro de cada industria. ¿Sí? Lo que les dije antes, las economías de escala van a ser las que expliquen el comercio intraindustrial. Y en la industria, de vuelta, va a estar conformada por productos que son sustitutos cercanos, y vamos a ver que eso es cierto tanto para el lado del consumo como para el lado de la producción. Y el último punto que aparece acá es lo que les mencionaba antes. Si bien los consumidores perciben a los productos como diferentes, en las funciones de utilidad y costos van a aparecer de forma simétrica, ¿sí? De vuelta, hay algo que los hace diferentes, pero no vamos a discutir bien qué es lo que los hace diferentes. Muy bien. Lo que vamos a hacer ahora es revisar los supuestos del modelo y sus principales resultados. Entonces, el modelo va a identificar dos industrias o sectores productivos. Cada una de estas industrias va a estar compuesta por muchos productos, o lo que antes describía como variedades. Vamos a suponer además que las industrias son simétricas. La función de utilidad de todos los individuos va a ser la misma, o alternativamente podemos suponer que hay un consumidor representativo. Matemáticamente la función de utilidad la vamos a expresar de esta forma que ven aquí. U es el nivel de utilidad, C1I es el consumo de producto I dentro de la industria 1, del consumidor representativo o de los consumidores, y θ es un parámetro vinculado con la elasticidad de sustitución entre variedades dentro de la misma industria. N1 o N mayúscula 1 es el número de variedades
que puede tener la industria 1, N2 es el número de variedades que puede tener la industria 2. Y otra vez, variedades o productos, ¿sí? Es indistinto. C2J es el consumo del producto J dentro de la industria 2. Muy bien. Lo que ven en esta función de utilidad es que tiene dos niveles. En el primer caso tenemos una codagla, si quieren, y en el segundo caso lo que tenemos son funciones ses. Es una función ses anidada dentro de otra. Que lo que tenemos es una función ses para agregar las variedades dentro de cada una de las industrias. ¿Se acuerdan? La función ses tiene un parámetro que mide la elasticidad de sustitución. Típicamente se lo denomina sigma, y gráficamente el valor de sigma lo que determina es la curvatura de la curva de indiferencia. En la ecuación anterior o en la función de utilidad anterior, el valor de sigma lo definen de esta manera, como 1 dividido 1 menos teta, y sabemos que si teta es igual a 0, sigma va a ser igual a 1. En este caso estaríamos en una codouglas, y si teta es igual a 1, en ese caso sigma es igual a infinito, que es una curva de indiferencia lineal. También saben que sigma igual a 0 es una función Leontief o de coeficientes fijos. Vamos a suponer que el número de productos que efectivamente produce el país dentro de cada industria está por debajo del número de productos máximo que podría tener esa industria. Muy bien, hasta acá anotación. Vamos a empezar a hacer algunas derivaciones. Con la función de utilidad que acabamos de ver arriba, podemos ver, o podemos demostrar si quieren, que el consumidor va a gastar la mitad de su ingreso en una industria y la otra mitad en la otra industria. Para eso, piensen en C1 mayúscula como el consumo total de productos de la industria 1 y C2 mayúscula como el consumo total de productos de la industria 2. Estos C1 y C2 mayúscula son justamente los que se definen como una función ses de los consumos de los productos dentro de cada una de las industrias. Entonces, para simplificar, como queremos trabajar con el nivel superior de la función de utilidad, utilizamos C1 mayúscula y C2 mayúscula, y la restricción presupuestaria va a ser que la suma de lo que gasta el consumidor en ambas industrias se iguala a su ingreso. Y en este caso, P1 y P2 son índices de precios, digamos, son función de los precios de cada una de las variedades o productos incluidos dentro de cada una de las industrias, que después vamos a derivar. Muy bien, si calculan las condiciones de primer orden del problema que resuelve el consumidor, esto a ninguno de ustedes debería sorprenderlos. Hacen el álgebra, acá las variables de elección son C1 y C2, y una vez que obtienen las condiciones de primer orden y reemplazan en la tercera condición de primer orden lo que derivan de las dos primeras, llegan a esto. El valor de lo que gastan en cada una de las industrias es la mitad del ingreso. Otra cosa que vamos a necesitar calcular, como es un modelo de competencia monopolística, es la elasticidad precio de la demanda que enfrenta cada productor individual. Para eso lo que vamos a resolver es este problema de optimización, pero para cada una de las firmas individuales. Con lo cual, la variable de elección va a ser la cantidad que la firma I dentro de la industria 1, por ejemplo, vende. Entonces
Entonces ahora la restricción presupuestaria, en lugar de estar expresada al nivel de las industrias, está expresada al nivel de los productos. Por supuesto, esta primera sumatoria es igual al primer término de la restricción presupuestaria anterior y esta segunda sumatoria es igual al segundo término de la restricción presupuestaria anterior. Ahora, las condiciones de primer orden de este modelo, les recomiendo enfáticamente que las deriven ustedes también. Acá tienen el álgebra desarrollado, lo derivan y comparan con lo que tienen en este documento. En lo que sigue, y para simplificar, voy a eliminar algunos subíndices que indican producto. Acá quité el subíndice I, como pueden ver, y acá también. Y a partir de la condición de primer orden, empiezo a trabajar. Muy bien. Una vez que obtienen la curva de demanda que enfrenta cada productor, esto es lo que derivamos hasta este punto, pueden calcular la elasticidad precio de la demanda. ¿Sí? De vuelta, la elasticidad precio de demanda para cada variedad dentro de una determinada industria. O sea, la elasticidad precio de la demanda que enfrenta cada productor individual. Acuérdense que cada productor es monopolista de la variedad que produce. Entonces, derivamos esta ecuación de demanda respecto del precio, después completamos la elasticidad, hacemos las simplificaciones que haya que hacer y esta expresión es la elasticidad precio de la demanda que enfrenta cada productor individual. Recuerden que dentro de cada industria los productos o las variedades son sustitutos imperfectos porque estamos utilizando una función SES. Por el lado de la oferta, vamos a suponer que los productos son sustitutos perfectos, en el sentido de que las funciones de producción van a ser extremadamente simétricas, vamos a decir. Dentro de cada industria, 1 y 2, se van a utilizar los factores productivos L1 y L2, y estos factores además van a ser específicos, en el sentido de que la cantidad de L1 que tiene el país no se va a poder utilizar para producir el bien 2, solamente para el bien 1. L1 mayúscula y L2 mayúscula son las dotaciones de factor. La cantidad de factor que se utiliza en cada producto individual la vamos a expresar con L1 I minúscula y L2 I minúscula también. Entonces, esta ecuación define la cantidad de trabajo que va a utilizar un productor de la industria 1 y esta otra va o expresa la cantidad de trabajo que necesita el productor J dentro de la industria 2. En estas ecuaciones, alfa representa un costo fijo, beta un costo variable y x1i y x2j son las cantidades que produce la firma I en la industria 1 o la firma J en la industria 2. Muy bien. Los salarios del trabajo tipo 1 y el trabajo tipo 2 van a ser W1 y W2 respectivamente y vamos a estar suponiendo que hay pleno empleo. La dotación total de trabajo va a ser dos, o sea, L va a ser igual a 2 y vamos a definir el trabajo disponible para la industria 1 como 2 menos Z y el trabajo disponible para la industria 2 como Z. O sea,
de la dotación total, que es igual a 2. 2 menos Z se utiliza en la industria 1 y solo en la industria 1. Y el resto, que sería Z, solo se utiliza en la industria 2. Y Z, por supuesto, puede tomar valores entre 0 y 1. Si Z es igual a 1, tienen la misma cantidad de trabajo en ambas industrias, 1. Y si Z es igual a 0, todo el trabajo va a estar en la industria 1 y no va a haber nada de trabajo asignado a la industria 2. ¿Esto qué quiere decir? Que Z va a estar midiendo las proporciones factoriales del país que estamos modelando. Muy bien. Si ahora describimos el equilibrio de este modelo para un solo país, sabemos que el equilibrio va a estar dado por el número de productos en cada industria, la producción de cada producto, el precio de cada producto y los salarios relativos. Los productos específicos que se producen, o sea, cuáles son los productos que se producen, queda indeterminado y es irrelevante porque todos entran de forma simétrica en la función de utilidad. Es decir, los productos no tienen nombre y apellido, digamos. ¿Sí? Se determina cuántos productos se producen dentro de la industria, pero no cuáles son. Y de vuelta, no importa porque todos los productos entran de forma simétrica en la función de utilidad. Bien, como dijimos, cada firma va a producir un único producto que es distinto del resto. Y como son monopolistas de ese producto que venden, las firmas van a resolver el problema que les presento acá, donde cada firma tiene en cuenta la curva de demanda con pendiente negativa. No toma el precio como dado, sino que internaliza que si vende más, el precio tiene que caer, porque enfrenta la curva de demanda. Cuando son monopolistas, eso es lo que tienen en cuenta. Por supuesto, un monopolista no puede elegir cantidad y precio de forma independiente, elige uno de ambos y la curva de demanda le determina el otro. Entonces, eso es lo que estamos viendo acá. Maximizan P por X menos W por L, que son los costos, y reemplazamos L por la expresión que vimos más arriba, la suma de los costos fijos y variables. Calculan las condiciones de primer orden y el precio se va a determinar de esta forma, ¿sí? Que es un markup sobre los costos variables. Y por supuesto el markup va a estar vinculado con la elasticidad precio de la demanda. Muy bien. Los beneficios de las firmas en las industrias 1 y 2 lo pueden escribir como la diferencia entre ingresos y costos. Como en competencia monopolística hay libre entrada, los beneficios se van a hacer 0 y estas expresiones se van a igualar a 0. Y de ahí lo que van a obtener es la cantidad que vende cada una de las firmas o el tamaño de cada una de las firmas. El número de firmas lo van a poder calcular de la condición de pleno empleo. En la industria 1 tienen este número de firmas. Básicamente lo que hacen es dividir la dotación de trabajo asignada a la industria 1 por la cantidad de trabajo que necesita una firma dentro de la industria 1. Y recuerden que todas las firmas son iguales. N1 va a ser igual a esta expresión que ven acá. Y lo mismo para la industria 2.
El salario relativo es lo que vamos a determinar ahora. Saben que el ingreso en cada industria se va a determinar como el producto entre el salario de cada industria y la cantidad de trabajo o el volumen de trabajo empleado en cada una de las industrias. Y sabemos por la función de utilidad que en cada industria se va a gastar la mitad del ingreso. Por lo tanto, W por L en cada industria va a ser igual al W por L en la otra industria. ¿Sí? Entonces, de esta ecuación tomamos el salario para obtener el salario relativo. L2 era Z, L1 era 2 menos Z, y así queda determinado el salario relativo. O sea, W2 sobre W1 crece cuando Z decrece. Si quisieran medir el comercio interindustrial, lo que pueden utilizar es el índice de Gruber y Lloyd, que lo que hace es medir cuál es el solapamiento entre exportaciones e importaciones. Fíjense que se calcula como la sumatoria del valor absoluto de las diferencias entre exportaciones e importaciones, dividido la diferencia entre expos e impos. Si ustedes suponen que X es igual a M para todos los productos, o sea que para todos los productos el volumen exportado es igual al volumen importado, el numerador va a ser 0 y esta expresión va a ser igual a 0 y el índice queda igual a 1. Es decir, que el 100% del comercio en ese caso va a ser intraindustrial. Les dejo como ejercicio mostrar que si tienen dos industrias y expos e impos de ambas industrias son todos iguales a 50, el índice de Gruber y Lloyd va a ser igual a 1, y que si exportan un bien e importan el otro, o una industria es la que exportan y la otra es la que importan, en ese caso el índice de Gruber y Lloyd va a ser igual a 0, o sea que no hay comercio intraindustrial, es todo el comercio interindustrial. Muy bien, hasta acá lo único que hicimos fue describir el modelo y cómo se aplica a un solo país. Ahora lo que vamos a tener son dos países y los vamos a dejar comerciar entre sí. En este caso vamos a suponer que nuestro país es igual al país que describimos antes y que el resto del mundo es un espejo de nuestro país, en el sentido de que la dotación que el resto del mundo tiene de trabajo que se emplea en la industria 1 es Z, y la dotación de trabajo que tiene el resto del mundo para la industria 2 es 2 menos Z. Al revés que nosotros. O al revés que nuestro país. Entonces Z lo pueden interpretar como un índice de similitud entre países. Si Z es igual a 1, los dos países son iguales en el sentido de que tienen una unidad de trabajo en cada industria. Y si Z es igual a 0, se van al caso contrario, donde nuestro país solo tiene trabajo tipo 1 y el resto del mundo solo tiene trabajo tipo 2. Los países van a tener un costo 0 de comerciar, no hay ningún tipo de barrera al comercio internacional, ni costo de transporte, ni aranceles, nada. Y va a seguir siendo cierto que la elasticidad de demanda que enfrenta cada firma es 1 sobre 1 menos teta. Si esto es cierto, pueden volver a lo que hicimos antes, maximizar los beneficios del monopolista y van a derivar estas fórmulas para los precios de nuestro país en ambas industrias y del resto del mundo también en ambas industrias. Sabemos que en libre comercio ambos países van a enfrentar los mismos precios y como todo es simétrico, si los precios son iguales, los salarios también. La condición de beneficios iguales a 0 tampoco se va a modificar y en ambos países y en ambas industrias se va a seguir cumpliendo
lo que derivamos más arriba. Otra vez, de la condición de cero beneficios vamos a derivar el número de firmas en cada industria, y como los países están espejados, el número de firmas en la industria 1 de nuestro país va a ser igual al número de firmas en la industria 2 del resto del mundo. Y el número de firmas en la industria 2 de nuestro país va a ser igual al número de firmas en la industria 1 del resto del mundo. Muy bien. A partir de acá, derivamos que el comercio lleva a la igualación en el precio de los factores, pero manteniendo el patrón de producción constante, en el sentido de que L1 y L2 no van a cambiar con el comercio internacional. No es que el trabajo migra de un sector a otro como consecuencia del comercio internacional. Eso está dado y no se modifica. O sea, L1 no se modifica, L2 tampoco, y lo mismo pasa en el resto del mundo. Y lo que vamos a hacer ahora es determinar el volumen y el patrón de comercio. Para hacer ¿qué es lo que sabemos? Sabemos que los dos países van a destinar igual proporción de su ingreso a cada industria. Y de hecho sabemos que va a ser la mitad. Y además, sabemos que como todo es simétrico, los dos países van a destinar igual proporción de su ingreso a cada producto dentro de cada industria. Entonces, la proporción del ingreso que se gasta en la industria 1 del resto del mundo va a ser un medio del ingreso que se gasta en la industria 1 multiplicado por la participación de la industria 1 del resto del mundo en el total de la industria 1. Y eso se puede obtener a partir de dividir el número de firmas en la industria 1 del resto del mundo por el número de firmas en la industria 1 de ambos países. Muy bien. El número de productos en cada industria es proporcional al trabajo que se emplea en esa industria. Y eso es lo que está detrás de esto. Porque sabemos que cuanto más trabajo se asigna a una determinada industria, más grande va a ser el número de productos que se produce dentro de esa industria, porque la cantidad de trabajo que utiliza cada producto dentro de esa industria es igual. Muy bien. Entonces, utilizando esta notación, Y es el ingreso de nuestro país y del resto del mundo, son iguales. X1 y X2 son exportaciones y M1 y M2 son exportaciones, siempre de nuestro país. Las exportaciones de la industria 1 de nuestro país, ¿cómo se van a determinar? Se van a determinar como un medio del ingreso, que es lo que ambos países gastan en la industria 1, y eso se va a multiplicar por la participación que tiene nuestro país en la industria 1. Esas van a ser las exportaciones de nuestro país. Y eso, si reemplazamos L1 y L1 estrellas por las definiciones que hicimos más arriba, se puede expresar de esta manera. Siguiendo esta lógica, pueden calcular las exportaciones de la industria 2 de nuestro país, las importaciones de la industria 1 de nuestro país y las importaciones de la industria 2 de nuestro país. Las exportaciones totales de nuestro país van a ser la suma de las exportaciones de las industrias 1 y 2, y si hacen las cuentas van a ver que eso es igual a un medio del ingreso de nuestro país. Es decir, que el cociente entre comercio e ingreso no va a depender de valor de Z, con lo cual países iguales y países diferentes van a comerciar lo mismo. Eso es importante para sacarnos un problema de encima al momento de ver
los resultados. Si ahora toman las definiciones de X1, X2, M1 y M2 y las reemplazan en la fórmula del índice de Gruber y Lloyd de comercio intraindustrial, y esto se los dejo como ejercicio, van a poder demostrar que este índice es igual a Z. ¿Sí? Entonces, cuando Z es igual a 1, y fíjense más arriba qué es lo que significa eso, todo el comercio va a ser intraindustrial, y cuando Z es igual a 0, todo el comercio va a ser interindustrial. Acuérdense que Z nos indicaba la similitud que hay entre países. Bueno, espero que ya se hayan fijado arriba qué significaba Z. Cuando Z es igual a 1, los países son iguales en términos de que ambos países tienen una unidad de trabajo en cada industria. Y cuando Z es igual a 0, los países son bien distintos. Un país tiene todo el trabajo asignado a la industria 1 y el otro tiene todo el trabajo asignado a la industria 2. Entonces, la conclusión que se obtiene de este trabajo es que el comercio va a tener un componente intraindustrial un componente intraindustrial más grande cuanto más parecidos sean los países, e interindustrial más grande cuanto más diferentes sean los países. Y este es un resultado muy fuerte porque te permite predecir o analizar patrones de comercio norte-norte o sur-sur, si querés, si uno pudiera argumentar que entre norte y sur lo que hay son diferencias en dotaciones factoriales. Lo lindo de este modelo es que como utiliza formas funcionales específicas, los resultados salen de manera muy fuerte. ¿Sí? Entonces, les sugiero enfáticamente que vayan al paper, lo lean y lean la parte que no es estamos cubriendo, que es la parte que demuestra los efectos sobre bienestar y en particular cómo acceder a un mercado más grande más que compensa o puede más que compensar los efectos sobre la distribución del ingreso que cabría esperar a la luz del modelo Heck-Sherolin.